Bienvenidos a este nuevo programa de MP Geopolítica, también de Demoliendo Mitos de la Política, donde es retransmitido. Quien les habla, Bruno Garcini, me acompaña Santiago Martínez de Eureka News. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, muy buenas tardes aquí en España. Buenas Encantado de estar con tardes en, vosotros. buenas tardes en España, buenos mediodías, buenas mañanas en algunos lugares de América Latina. El uso horario va cambiando, ¿no? La gente que está en México está más llegando ahí a la mañanita, media mañana, y los que están más en Venezuela o en Argentina están pasando el mediodía, 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya arrancando este último día. Mandamos un saludo a todos los que están en el chat. Yo acabo de ver que está Josefina Lorenzo, que está Pachuco Style, que está Permacultura en Extremadura, Beatriz Pulido debe estar por sumándose por ahí. Hoy un programa donde le vamos a pedir que vayan poniendo su like, que vayan comentando, que vayan también hablando si el audio está bien, porque siempre se quejan del audio y hoy ya como verán hemos mejorado algunas cuestiones de imagen y sonido. Dedicado este vivo a un tema que veníamos hablando en otros videos, cuando hablamos, por ejemplo, del plan de aranceles de Donald Trump, que es quién fue que derrumbó los bonos del Tesoro, quién fue que vendió los bonos del Tesoro de deuda estadounidense en el medio de la imposición de aranceles de Donald Trump y le quebró el brazo de alguna manera al propio Donald Trump para que congelara por 90 días estos aranceles. La hipótesis de la que siempre se habla cuando se derrumba los bonos del Tesoro es, bueno, fue China quien los vendió. Porque China, el mito, y ahora vamos a ir viendo, vamos a ir desasnando varios mitos alrededor de por qué se derrumbaron estos bonos, es un gran tenedor de deuda de bonos del Tesoro estadounidense, bonos que algunos hay a 30 años, a otros a 15. Bueno, también hay otros grandes tenedores como Japón, como Reino Unido, y ya veremos quién también tiene muchos bonos del Tesoro y es quizás uno de los responsables. Responderemos la pregunta de si fue China quien vendió estos bonos del Tesoro, pero antes para darle quizás un marco a este video, me gustaría hablar un poco de por arriba de algo que venimos hablando en otros videos. Santiago, con vos vengo hablando desde el plan arancelario que Donald Trump tiene el plan de devaluar la moneda para recuperar la competitividad de la industria y renegociar la deuda. Es decir, que esos bonos del Tesoro pasen a ser, no se cobren, se emitan unos nuevos bonos para darle a esos tenedores enormes que tiene Estados Unidos y se le dé un bono a 100 años. Para cualquier analista financiero, si no fuese Estados Unidos o fuese un país como Argentina, si fuese un país africano, dirían, bueno, es una declaración de default, de cesación Claro. de pago. Si yo no pago los bonos y emito otros bonos diciendo que te voy a pagar en 100 años, estoy diciendo que no voy a pagar mi deuda externa. Entonces, Totalmente. todo el precio de la deuda y toda la calificación crediticia de esos países cuando pasan este tipo de cosas, se derrumban y hay grandes cataclismos económicos porque los países no tienen cómo endeudarse. Como estamos hablando de Estados Unidos, el grado de complejidad de esto es mucho más grande, porque Estados Unidos tiene el dólar, que es una moneda de reserva, que también funciona como moneda de cambio, de uso, que también funciona como forma de administrar derivados financieros, es decir, lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de los últimos 30 años, desde que se pasó del patrón oro que se había establecido en el esquema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, es que el patrón dólar era el patrón dominante y es el patrón donde es el tipo de moneda y el tipo de activos en el que está valuado todo, en el cual todos los bancos centrales y todos los grandes fondos de inversión ponen su dinero. A ver, y acá voy a citar a Yanis Varoufakis, el ministro de Grecia, que escribió ese libro, siempre lo cito aquí, el libro sobre tecnofeudalismo, donde él habla de que hay una especie de pacto oscuro de los años 70, de que Nixon patea el tablero diciendo nosotros no podemos financiar más nuestros déficits crónicos en ese momento, Estados Unidos, entre el periodo de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de Nixon,
había acumulado déficit fiscal, déficit comercial, porque Alemania y Japón, en vez de, habían pasado a venderle más cosas de las que le compraban a Estados Unidos. Es decir, la industria japonesa y la industria alemana había aumentado muy fuerte su capacidad exportadora y su eficiencia en su maquinaria industrial, dejando atrás el periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, a través de préstamos para la reconstrucción de Europa y a través de préstamos también para Japón, que se convirtió en una especie de protectorado estadounidense que desmilitarizado, al venderle constantemente bienes y servicios a esa Europa de posguerra y a ese Japón también de posguerra, recuperaba todos esos préstamos y enjuagaba un sistema económico que beneficiaba a Estados Unidos. Cuando se llega al año 70 y llega el déficit fiscal, déficit comercial crónico de Estados Unidos, Nixon patea el tablero y dice, pasamos al patrón dólar, y a partir de ahora todo está basado en nuestra moneda, los mercados financieros se manejan a través de esta moneda y por ende se dio una especie de capitalismo financiero basado en los derivados y no tanto en la productividad y en la industria. Es decir, esto permitió pasar a sostener este sistema económico que tenemos ahora, donde Estados Unidos, a través de financiar con bonos de tesoro de deuda estadounidense, compra bienes y servicios a el resto de los países, y estos países, con esa plata que reciben, colocan esos excedentes en el sistema financiero internacional para resguardar su valor, y entonces es una especie de pacto ganar-ganar, donde lo que de alguna manera más se benefician son los grandes capitales financieros, el mercado inmobiliario estadounidense, y por ende los que menos se benefician son la clase media y la clase trabajadora de Estados Unidos, que vio como con este sistema se dio paso a la desindustrialización de los años 80, 90 y 2000, reflejado en varias películas como por ejemplo Robocop en Detroit. Recordarán, vos habrás visto, Santiago, esa gran película donde armaban una especie de inteligencia artificial humana mezclada con la humana, y era un robot que vivía en una ciudad como Detroit, desindustrializada, que en su momento, después de haber sido un centro fabril automotriz, se dedicaba a perseguir la delincuencia y a todos los pobres que cometían delitos en esa Detroit ficticia. O sea, ese es el Estados Unidos de hoy, un Estados Unidos donde hay, por un lado, un gran mercado de valores que se beneficia de este sistema del que estamos hablando, de este sistema del patrón dólar, y por ende, y por el otro lado, una sociedad estadounidense que vive, según los análisis económicos, gran parte de ella de las transferencias gubernamentales. Un 18% de los ingresos de los estadounidenses son transferencias gubernamentales a través de planes sociales, programas sociales del Seguro Social, y la mitad del gasto económico estadounidense son programas sociales. Que esa es la gran bomba económica, o quizás lo que los republicanos quieren recortar actualmente en el plan presupuestario que se está discutiendo en este momento, que acaba de ser aprobado por la Cámara Baja de Estados Unidos, la Cámara de Representantes. El 58% de los condados de Estados Unidos dependen en una cuarta parte de sus ingresos de transferencias gubernamentales también. Muchos de ellos distritos republicanos de zonas que antes eran muy productivas, que tenían producciones industriales o que tenían producciones agrícolas, y que con esta globalización y con este superdólar, que no beneficia a la producción nacional, sino beneficia a las importaciones, fue perdiendo cada vez más peso, y ese tejido productivo se terminó fragmentando y generándose una sociedad que vive de alguna manera al límite, con una salud paga y con unas transferencias gubernamentales que pueden derivar en situaciones críticas que estamos viendo, sobre todo en este año que pasó, representado con el caso de Luigi Mangione, que decide ir a matar a un CEO de una gran multinacional de seguridad de salud, que
dicho sea de paso, muy beneficiada con todos los programas sociales de salud, como el Medicare, como el Medicaid. El Medicare es para los jubilados, para los pensionados de Estados Unidos, y el Medicaid para las personas de bajo ingresos, que en este momento dentro del Partido Republicano hay una gran discusión de, bueno, cómo desarmamos por lo menos el Medicaid y dejamos que haya menos personas beneficiadas de esto y no perdemos elecciones, porque gran parte de los que se benefician son votantes republicanos trumpistas de lugares donde ganó Trump, sobre todo en swing state. Entonces, la dicotomía o la contradicción que se plantea es qué decisión, qué elige Donald Trump. Donald Trump elige patear los fundamentos del superdólar y por ende favorecer una industrialización y un círculo virtuoso para la población estadounidense y para sobre todo los distritos donde ganó Donald Trump, donde se vuelva a generar un tejido industrial productivo de nuevo con una devaluación del dólar. O sea, elige a los rednecks, a los trumpistas, o elige al mercado de valores y al mercado inmobiliario del que él mismo se benefició en gran parte porque él es un empresario hotelero y un empresario inmobiliario. Básicamente toda su vida tomó deuda y toda su vida vivió de apalancarse en el sistema financiero internacional para tener grandes operaciones, y sus grandes donantes de campaña, sobre todo en la toma de posesión y en la campaña pasada, que fue una de las campañas donde más dinero se gastó en Estados Unidos, son grandes popes financieros. Hablamos de el CEO de Apple, hablamos de el CEO de BlackRock, hablamos de JP Morgan, hablamos de todas esas empresas que ustedes se imaginan que agarraron y pusieron dinero directamente que le llega a Donald Trump para intentar ganarse el favor y generar influencia, porque están entendiendo que es la única manera de detener este plan de Estados Unidos, que plantea quizás una pérdida progresiva de influencia del patrón dólar. Por el otro lado, y esta es una de las grandes disyuntivas que planteaban los asesores estadounidenses, Estados Unidos no puede abandonar el patrón dólar porque perdería casi toda su influencia en el sistema internacional, porque al dominar, tener la moneda en la cual se basa todo el comercio mundial y todo el sistema financiero mundial, a vos te da la capacidad como potencia de presionar a los otros países para que hagan lo que vos quieras. Presionarlos amenazándolos con sanciones, con sacar, como está haciendo en este momento con algunas empresas chinas, del sistema financiero internacional, con sancionar a terceros que comercian con empresas que estén en lugares estratégicos. Es decir, esta contradicción o este terreno pantanoso en el que está caminando Donald Trump es lo que hace pensar, que yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, hace varios vivos, de que Donald Trump quizás esté yendo por un momento Gorbachov, intentando hacer una gran reforma que no termine en nada y termine precipitando una caída más acelerada del poderío estadounidense a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si vos, como vamos a ver en el vivo de hoy, un poquito más adelante, si empezamos a ver los movimientos de capitales que hubo alrededor de los bonos del Tesoro, podemos ver que la pérdida de hegemonía del patrón dólar es prácticamente el comienzo del fin, porque es lo único que le queda a Estados Unidos para financiar su déficit fiscal crónico, por ende su gasto militar. Esta semana que se habló del el domo de acero, domo de no sé qué, domo de oro. El de oro, que es lo que tiene que gastar para hacerlo. Que aparte sería como una especie de reedición de la Guerra de las Galaxias de Claro. Richard Nixon, ¿te acordás? Sí, Que incluso decían, muchos analistas dicen que no lo ven muy posible, muy viable, y que si fuera viable es que el precio sería descomunal, descomunal, ¿no? No es lo mismo hacer un domo para Israel, que tiene 20.000 kilómetros cuadrados, que para Estados Unidos, que tiene 9 millones. aparte también con acción de satélites, como Sí. muy, Una muy locura. volado, muy fumado. Lo mismo que hizo Richard Nixon, que al final Richard Nixon hablaba de la Guerra de la Galaxia porque iba a haber
satélites No, y va a Reagan haber fuera, creo, cohetes. ¿no, Bruno? ¿Cómo? Reagan creo que fuera, ¿no? El de la guerra. Reagan, perdón. Reagan, sí, en los 80 hablaba de la Guerra de las Galaxias, que también agarrándose de la película de la Guerra de la Galaxia, que se finales de los 70, principios de los 80, la trilogía muy buena, donde los rebeldes pelean contra el imperio del mal. Sí, pero es que ellos Una eran Darth Vader, no sé si se dieron cuenta. claro, sí, pero bueno, Donald Trump está hablando de esto, un proyecto que 800.000 millones de dólares, están diciendo. Bueno, una fantochada de plata que solamente se puede financiar mientras vos te puedas endeudar a través de la emisión de bonos del Tesoro y sostenerlo el déficit fiscal enorme que tiene en este momento Estados Unidos, un déficit fiscal que está 6% del PBI y más del 100%, 99% la deuda pública que tiene Estados Unidos en relación a su PBI. Muy grande. Enorme. Mira, una pregunta que se me ocurre. Bueno, primero recordar que Estados Unidos creo que en los 70 cometió dos errores con la industrialización. La primera fue que Japón y Alemania quedaron totalmente arrasados en la Segunda Guerra Mundial y eso fue muy duro, tuvieron que levantarse, pero te da una ventaja de que toda la industria que crearon era nueva. Mientras que Estados Unidos se quedó ahí apalancado con la industria que tenía y cuando se dio cuenta en los 70, como bien dices tú, a finales de los 60, 70, los japoneses y los alemanes le comieron la tostada en calidad de productos y tal. ¿Y qué hicieron? En vez de seguir invirtiendo en su industrialización, se fueron a China y dejaron de morir totalmente y quedaron siendo, pues es una economía de servicios, como quien dice, ¿no? Y de banca. Y lo que yo me pregunto, la guerra de Ucrania ahora mismo para Estados Unidos creo que le da un problema muy grande. Y es que yo creo que la deuda de Estados Unidos, más que basada en el oro o basada en lo que sea, es basada en su ejército, ¿no? Es decir, como tengo el ejército más poderoso del mundo, pues tú me compras bonos, tú haces lo que yo te diga, si no te doy un golpe de Estado, si no te hundo o lo que haga falta, ¿no? Que se ha derrotado su armamento, su organización principal, la OTAN, en Ucrania por otro país, no le quede, que los yemeníes sean capaces de echarlos del Mar Rojo, que Siria, o que, perdón, que Irán no los tema o por lo menos los enfrente en las conversaciones, todo eso no es perforar también un poco la economía de Estados Unidos. Yo creo que es parte del mismo proceso. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos, y en cierto punto lo que estamos viendo es una disociación muy grande de los resortes de poderes estratégicos de Estados Unidos, que me parece un poco lo que Trump está intentando recalibrar. Es decir, no podemos pelear tantas guerras, tenemos que redimensionar el aparato de poder de Estados Unidos y hacer más eficiente cómo se ejerce ese poder. Porque ahora en este momento, como vos dijiste y repasaste, el poder que ejerce Estados Unidos no es efectivo. No es Claro, efectivo a la hora de conseguir objetivos políticos. Es decir, vos peleás una guerra, no peleás una guerra para ganarla, peleás una guerra para conseguir un objetivo político que es que el otro país con el cual le estás peleando la guerra haga lo que vos le estás diciendo que haga o consigas algo de ese país. Estados Unidos, más allá de haber arrastrado a Europa a este conflicto con Rusia, que eso era un objetivo estratégico de Estados Unidos, el en primero. este momento no consigue el objetivo estratégico de que Rusia pierda mucho más fuerza a la hora de sentarse en los asuntos internacionales y puede darse la paradoja de que salga mejor, como vos decís, del conflicto, como está pasando. O sea, a Estados Unidos no le conviene que la OTAN quede dividida según cómo actuar respecto Que sus armas a sean derrotadas, que también es que muy sus importante. armas son derrotadas. Ahora, todo ese mamotreto se sostiene por la capacidad que tiene Estados Unidos de endeudarse continuamente y de sostener su déficit fiscal. O sea, para mí lo más preocupante para Estados Unidos no es que no pueda ganar una guerra, porque al final en la teoría geopolítica estadounidense está basado en que Estados Unidos es una isla. O sea, está apartado de todos los quilombos, de todos los problemas del mundo, no está en Eurasia, no está en África, no está en América Latina, no tiene hipótesis de invasión. O
sea, la misma teoría geopolítica de los británicos a lo largo de su historia como imperio. Pero la pérdida de su capacidad para endeudarse y el deterioro del prestigio del dólar y de los activos en dólares, me parece que sí es un daño mucho más estratégico para el mediano y largo plazo, porque puede precipitar un escenario quizás de fragmentación monetaria, de fragmentación, como vamos a ir viendo, de las monedas de reserva, en la cual Estados Unidos, aparte de perder todo ese poder de influencia, va a perder combustible a la hora de rearmar todos sus planes, porque a ver, cuando repasamos estos últimos 25 años, son 4 administraciones seguidas que fallaron en todos los planes maestros que se trazaron. George Bush falló con su plan de rediseño del Medio Oriente y las invasiones de Irak y Afganistán. Barack Obama, después de la crisis del 2008, falló en su plan de libre comercio, armar una gran zona de libre comercio para contener China con la Alianza Transpacífico, el TISA, el TIPSA, todos los acuerdos de libre comercio. Después, Donald Trump falló en su primera guerra comercial con China, si bien después la guerra comercial fue adoptada también por la línea del Partido Demócrata de Biden, Biden también fracasó en atraer industrias con todas sus leyes contra la inflación para favorecer energía barata y deducciones fiscales para que la industria tecnológica y de energía limpia se instalara en Estados Unidos. De hecho, el fracaso es que Donald Trump la está desarmando gran parte del centro de todas esas leyes. Y ahora Donald Trump se puede permitir otro fracaso, pero una cosa es permitirse un fracaso dejando herido de muerte el dólar que dejándolo herido, así nomás. Ese me parece que es quizás por las distintas, el distinto punto para pegarle, me parece, Santiago. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar con los tenedores un poco. Recordemos, el espíritu de este video es decir, che, China le dio un golpe a los bonos del Tesoro estadounidense, a la deuda estadounidense, en el medio de de la guerra arancelaria, los primeros días de la guerra arancelaria, después del Liberation Day, el mes pasado, recordarán ustedes, hubo 4 o 5 días donde los activos estadounidenses se empezaron a derrumbar, los bonos del Tesoro se empezaron a derrumbar. De hecho, todavía se siguen derrumbando, están a 30 años con un 5% de tipo de interés, están derrumbándose cada vez más. Y la gran especulación fue en ese momento, che, China, como respuesta a los aranceles del 145%, vendió sus bonos del Tesoro y por ende se derrumbaron los bonos del Tesoro y se subió el costo de endeudamiento estadounidense. Se habló después de Japón también. Y el primer gráfico que tenemos es un gráfico sobre los grandes tenedores. Ahora, hoy por hoy, Reino Unido tengo entendido que en los últimos días ha pasado como el segundo gran tenedor de Estado de bonos del Tesoro estadounidense. Primero está Japón, que dicho sea de paso se dijo, sobre todo los medios trampistas dijeron Japón fue el país que vendió bonos del Tesoro y por eso se derrumbaron. Y más atrás vemos Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Islas Caimán, Suiza, Irlanda, que acá podríamos ponerlo muchos países como dentro de países de la Unión Europea, entre comillas. Claro. Bueno, el primer dato es, vamos a ir descartando presuntos culpables. Los medios trampistas dijeron, fue Japón el que derrumbó los bonos del Tesoro. Recapitulando un poco para los que están entrando en el vivo, recuerdan ustedes que en esos 4 o 5 días la decisión por la cual, el motivo por el cual Donald Trump congela 90 días los aranceles es porque se empiezan a derrumbar los activos en dólares estadounidenses y el costo de endeudamiento a través de los bonos del Tesoro. Él mismo lo filtra a través de los medios de comunicación. Sale el CEO de JP Morgan, que es un banco de bancos, prácticamente le da dinero a los otros bancos para que se financie, diciendo que si continúan los aranceles va a haber una recesión en Estados Unidos. Sale otro gran pope financiero como Bill Ackman, de un fondo financiero que puso mucha plata en la campaña de Trump, diciendo que los aranceles están provocando un desastre. Y en el medio de eso, Donald Trump dice, tomé nota, y la verdad que la gente se puso muy loca con los bonos del Tesoro, entonces vamos a congelar por 90 días estos aranceles. Tenía
en cada lado, en cada oreja, Donald Trump, Sí. como en la El serie angelito bueno cómica, y el malo, ¿no? claro, el diablo Peter Navarro, que es su asesor histórico comercial, diciéndole, seguí, 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 porque de esta manera está forzando que todos los países vayan a ofrecer nuevos acuerdos comerciales mucho más lesivos para ellos. Continúa por esta vía porque esta es la forma de llevar a todo el mundo por la fuerza a que acepten una devaluación programada del dólar para que Estados Unidos pueda tener ventajas comparativas respecto a su industria. Del otro lado, los grandes popes ex banqueros financieros como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que fue el titular de Soros Management Fund o Liberty Capital en su momento, que ese fondo de inversión de George Soros que se encargó de atacar la libra esterlina en finales de los 80, principios de los 90, un tipo del sector financiero que le dijo, congelemos los aranceles porque me están explotando los teléfonos, toda la gente importante del mundo financiero, y eso fue lo que precipitó la decisión de Donald Trump de congelar por 90 días los aranceles. Bueno, pasamos al siguiente. Fue Japón, como dicen los medios trampistas, muchos medios trampistas dijeron Japón fue quien vendió los bonos del tesoro y precipitó la caída estrepitosa en esos primeros días. La realidad es que Japón, los fondos de inversión, los grandes bancos financieros de Estados Unidos, de Japón, el Banco Central, que tiene reservas, recordemos que más del 50% de las reservas mundiales de los bancos centrales están en dólares para basar sus monedas. El gran mito fue que todas estas instituciones financieras japonesas fueron y vendieron bonos del tesoro y precipitaron la caída de los bonos del tesoro. En realidad, por lo que dice Financial Times, vendieron 20.000 millones de dólares de bonos del tesoro en un mercado que comercia por día $1 billón del tesoro. Entonces, todos los analistas financieros, al leer estos datos, descartaron por ende a Japón. Dijeron, no, es una cantidad Calderilla. bastante pequeña para mover como se movió el mercado de bonos del tesoro en esos días. Lo que nos lleva al siguiente sospechoso, China. El siguiente sospechoso, Santiago, que cada vez que hay un problema con los bonos del tesoro, cada vez que hay una incógnita respecto a qué va a hacer China, dicen, bueno, no, China en cualquier momento está lleno de bonos del tesoro, esto lo hemos escuchado muchas veces, China está lleno de bonos del tesoro estadounidense, bonos de deuda estadounidense. Cuando se enoje China le puede dar un golpe a Estados Unidos letal a través de la venta de estos bonos del tesoro y con eso se acaba el poderío de Estados Unidos y es la cláusula definitiva del patrón dólar y por ende de la hegemonía estadounidense. Siempre escuchamos esta teoría porque, bueno, por muchos años China fue fue el principal tenedor de bonos del tesoro. Entre el 2016, entre el 2011, 2017, hasta la llegada de Donald Trump, China tenía 4 billones de dólares de bonos del tesoro estadounidense. Tenía el 60% de sus reservas en el extranjero de divisas en bonos del tesoro estadounidense, según lo que se infiere del experto chinos y también de la Administración de Divisas Chinas en el extranjero, que es un organismo que se encarga de administrar estas divisas. Bueno, desde el 2017 para acá, China empezó a seguir una estrategia que se basa en un proverbio chino, que en este momento no recuerdo, de caminar por la cuerda floja o por suelo resquebradizo, diciendo, bueno, después de la Primera Guerra Comercial y después, sobre todo el año 2022, que hubo la incautación de activos rusos, la mitad de las reservas que tenía el Banco Central ruso como principal fuente para basar el rublo ruso, que Estados Unidos junto con los países europeos se la robaron, la tienen congelada, y algunos países en un acto de piratería a veces la utilizan como para administrar, entre comillas, para comprar armas y no subir el costo fiscal o no poner dinero en sus arcas para comprarle armas a Ucrania. Eso es supuestamente lo que hacen algunos países. Bueno, este robo que se le hizo a Rusia, igual que el robo que se le hizo a Libia,
que dicho sea de paso, ahora, no sé si habrán escuchado que en esta semana se habló de la posibilidad del plan de Donald Trump de enviar a los palestinos que están en Gaza, de reubicarlos en Libia. Bueno, una de las cosas, mirá lo loco de esto, Santiago, una de Ujú. las cosas que se dicen, de una de las condiciones de ese plan de reasentamiento, entre comillas, de expulsión, de limpieza étnica de palestinos, es que Libia recibiría a esos palestinos a cambio de que le liberen todas las reservas extranjeras Uh, que le fueron confiscadas ¿Dónde estará ese durante, dinero? Si claro, ni se sabe. claro, reservas que estaban gran parte en los bancos franceses, porque Gaddafi tenía grandes capitales en los bancos franceses y bueno, en los bancos estadounidenses. Entonces Estados Unidos dice, bueno, nosotros te liberamos todas esas reservas que vos tenés, que nosotros te robamos, para que vos recibas a los palestinos a cambio, ¿no? Bueno, Pero, perdón un momento, Bruno, ¿y con quién está negociando? ¿Con el coronel Kafkat o con el gobierno de Trípoli? con el gobierno reconocido por la ONU que yo ya me perdí. Yo Sí, yo sinceramente el ya, por conflicto eso os digo el gobierno de Trípoli, porque uno está en Trípoli y el no, el que está en otro, Trípoli. El que está en Trípoli, que también ahora está en jaque porque mataron a un sí, gran entre líder ellos están tribal. apuñaladas, sí, No, no, sí. la película Libia, cada vez que uno se la pierde, pasan 10 Es capítulos. increíble. De ser un Es país terrible. próspero Pe- a lo que dejaron ahí. Ahora el país más próspero de África, lo que es ahora, que es lamentablemente un mercado de esclavos. Bueno, eso que se le hizo a Rusia aceleró una tendencia en China de 2017 para adelante para pasar de una tenencia de 4 billones de Claro. dólares de bonos del Tesoro a poco más de 800 mil millones de dólares de bonos del Tesoro. Es decir, vendió todo lo que pudo de manera progresiva. Acá hay también una cuestión que también desmitifica que la posibilidad de que China venda todos los bonos del Tesoro y le pueda dar un golpe a Estados Unidos, que es que Pierde, claro, también hay que recordar que son activos que tienen los países. claro. O sea, vos no podés, si vos vendés con un bad timing, podés perder plata, y es plata con la cual vos basás tu moneda, con la cual Claro, financias otro destruyes tu tipo de plan. economía. Es que es una Claro, bomba atómica. es Matas al algo otro, pero lesivo, tú te mueres. es algo lesivo. Y también existe la posibilidad de que vos vendas y le intentas hacer un daño a Estados Unidos y venga la Reserva Federal, que tiene la capacidad de imprimir la cantidad de dólares que se le dé la gana, imprima dólares, imprima deuda para recomprar esos bonos del Tesoro que están Regalados. derrumbándose y subirle artificialmente el precio, como sucedió durante la pandemia del 2020, que se derrumbaron todos los activos en dólares hasta que todos los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, empezaron a emitir billete a más no poder, que esto también desmitifica todo lo que se nos dice en los países del tercer mundo, entre comillas, de que la emisión de dinero es la que Ya, explica la inflación, entre comillas. Sí, explica la inflación. Después es verdad que apareció un montón de inflación en Estados Unidos y en Europa, pero claro, la inflación es buena cuando emiten los billetes los países centrales, pero cuando claro. emiten billetes los países del tercer mundo es mala. O sea, A ver, eh, se abusa del poderío económico de los grandes bancos y tal, ¿de quiénes son? Occidentales. No, los países del tercer mundo no tienen esa potencia económica en bancos y tal para poder competir. Entonces, pues tienen que aceptar lo que mandan los grandes y punto. Una pregunta, Bruno. ¿No crees que China lo que está haciendo, invirtiendo en África y en todo el planeta en infraestructuras, lo que está haciendo es cambiar esos dólares, esa tenencia en dólares, cambiarlo por infraestructura, por productos que se pueden tocar? Es decir, un puerto en Sudamérica, en mm, Perú, por ejemplo, o una instalación en África. sí, a ver, lo que vos decís, Santiago, de alguna manera es cambiarlo por materias primas, bienes públicos esenciales como es la infraestructura, Oro, ¿no? claro, oro. Acá también hay otra cuestión. Eh, la tenencia china de oro pasó del 2% al 6% de todas sus reservas. No es algo muy significativo, porque uno de los grandes, otro de los grandes cuestiones que plantean muchos de los teóricos
que creen que una vuelta al oro sería muy buena y sería una manera de darle un golpe maestro a la hegemonía financiera del dólar, es pasar a un patrón dólar, digo, un patrón oro. Pero bueno, China no lo está haciendo realmente. Lo que está haciendo China es pasarse su administración de divisas de los bonos del tesoro a otros activos en dólares, como activos de deuda de algunas instituciones financieras muy grandes de Estados Unidos, como Freddie Mac y otros bancos importantes que son activos seguros, de diversificar su cartera. Lo que empieza a ver en todos los académicos financieros y económicos de China es la pregunta de, che, ojo, porque a nosotros, si tenemos activos en dólares, o nos quedamos con los bonos del tesoro, hay un peligro grande porque Estados Unidos está hablando de no pagar su deuda. Claro. Entonces, si nosotros nos quedamos con mucho dinero de los bonos del tesoro, es una especie de expropiación del dinero, de confiscación de tus ahorros. Porque el hecho de que un tipo no te vaya, de que un deudor no te vaya a pagar, te están robando plata que vos le diste. Claro. Entonces, los académicos dicen, guarda, porque en el medio de esta guerra arancelaria y esta política unilateral que está siguiendo Donald Trump, nosotros tenemos que diversificar nuestras reservas y además de todo, tenemos que protegernos y esperar qué sucede con estos planes que hasta ahora parece que han perdido fuerza, pero que siguen estando ahí. Nosotros hicimos varios vivos, uno de ellos dedicado al plan arancelario de Donald Trump, lo pueden repasar los que estén en DMP Geopolítica, en el feed del programa que hago, que aparece Bruno Garcini ahí. Si no, los invito a suscribirse a mi newsletter, brunogarcini.substack.com, donde ahí tengo muchos informes, toda esta información está comprimida en varios informes que he dedicado a la guerra arancelaria, a la hegemonía del dólar, al plan de Donald Trump, al plan de Elon Musk y su recorte fiscal. Pueden seguir ahí. También, ya que estamos, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Bruno Garcini, que también estoy haciendo videos por allá. Y de paso darle me gusta a este video para que lleguemos por lo menos a los 100 me gustas en el video de hoy. Yo veo que en los demoledores hay como 70, en los de Mepero estamos como 40, 50. Si toda esa gente que está en este momento en vivo le da me gusta, este video aparece más y lo ve más gente. Bueno, China también está descartado, por esto es lo que le estoy diciendo, porque no hizo grandes movimientos de capitales para desprenderse de bonos del Tesoro estadounidense durante esta corrida bancaria en contra de la deuda estadounidense. Es decir, lo que está haciendo es, su estrategia es muy distinta a vendo para pegarle a Estados Unidos o presionar a Estados Unidos. Lo que está haciendo China es desprendiéndose gradualmente. Ya sabemos que ha armado un sistema de pagos internacional, sobre todo para comerciar con muchos países que están sancionados, con Rusia, con algunos países de África. Está, como decía Santiago, está construyendo infraestructura. Alguien preguntaba por las materias primas, ¿por qué suben? Algunas suben los minerales y algunas están bajando por sobreproducción también. Pero bueno, la guerra arancelaria hizo que suba todo porque todo el mundo de alguna manera está especulando con qué va a suceder en este momento en Estados Unidos y cómo va a quedar el comercio y las reglas del comercio mundial. Hoy por hoy hay un solo acuerdo comercial, que es el del Reino Unido y Estados Unidos, que es un acuerdo comercial que nadie vio. O sea, porque se juntaron los ministros de Economía, el secretario de Tesoro y el ministro de Economía británico, pero no emitieron un briefing, un comunicado. Dijeron, Gran Bretaña va a comprar ahora más productos agrícolas y con eso vamos a reducir la balanza comercial deficitaria que tiene Estados Unidos y Estados Unidos va a seguir comprando con aranceles más bajos aluminio y acero que vende Gran Bretaña. ¿No? Vemos un comportamiento acá, ¿no? Que es Estados Unidos intentando vender su materia prima y no se habla de, salvo en su industria de semiconductores, no se habla de un cambio de déjame que tus capitales se vengan acá a instalar sus fábricas. Bueno, descartado China, nos vamos, si no fue China, nos vamos al siguiente sospechoso, Santiago. Vamos por ellos. En este juego de puertas que vamos abriendo una a una como si estuviésemos en un programa de concurso, nos vamos
a... no, otro enlace. Este es uno de los últimos. A ver, A ver, un es, enlace, los fondos de cobertura. A ver, espero que te lo haya pasado bien. Porque ¿qué terminó sucediendo? A ver si te lo pasé bien. Yo creo que te lo pasé bien. espera, estoy buscando, porque es que a veces también te los altera el orden, Sí, ¿sabes? El programa. ahí te lo paso por el chat privado. Sabrán disculpar. Perfecto, Ahí te lo paso por el perfecto. chat Así privado. A ver, aseguramos. repasando un poco. No fue Japón, que fue el primero que responsabilizaron los trumpistas, los analistas de Fox News, fue Japón. No fue China, pero fueron otros que acá es donde entra un poco el marco del que les hablaba en el comienzo, esta contradicción que hay de Donald Trump entre elegir, él mismo habló, el hombre de la calle sobre el hombre de Wall Street. Recordarán, en el apogeo de que imponían los aranceles, no se sabía cuándo, cómo iba a ser con todos los países después del Liberation Day, que él inventó el mote de esta es una política para beneficiar al hombre de a pie, el hombre de la calle, sobre el hombre de Wall Street. Bueno, el hombre de Wall Street es el que le termina dando de torcer la muñeca. Porque, ¿qué sucede? Los grandes fondos financieros tienen más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense y en bruto tienen 3 o 4 billones de dólares en tenencia de bonos del Tesoro estadounidense. Y es muy compleja la tenencia que tienen estos fondos financieros. Hablamos de los clásicos: BlackRock, Citadel, Vanguard Group. O sea, hablamos de esos 10 grandes fondos financieros que nosotros vemos llenarse de plata con prácticas Mm. buitres en otros países como España, inflando los costos de las viviendas, comprando viviendas a mano poder, viviendas que quedan vacías o armando grandes proyectos de Y lo infraestructura. peor, vivienda pública creada para los ciudadanos que no pueden permitirse comprar o pagar los alquileres altos, y el Ayuntamiento de Madrid, cuando la alcaldesa era la mujer de Aznar, cogió y le regaló a la empresa de su hijo, donde trabajaba de CEO, su hijo, un fondo buitre, le regaló prácticamente miles de viviendas sociales que después multiplicaron su precio de alquiler. Tre- Tremendo, vamos, tremendo. Un negocio de despotismo en toda la regla, ¿no? Con el dinero Bueno, del Estado hicieron los pisos y se los regalaron a un fondo buitre, así directamente. bueno, esos grandes fondos financieros que se dedican a esas prácticas que deberían estar prohibidas en la gran mayoría de los países, pero con la excusa de que los gobiernos necesitan financiarse todos los años a través de la emisión de deuda, no se los prohíbe porque estos grandes fondos financieros son los encargados de comerciar la gran mayoría de los bonos del tesoro, de los bonos de deuda de la gran mayoría de los países. Entonces nadie quiere estar mal con esta gente, por eso le terminan abriendo porciones de mercado de bienes públicos, de servicios públicos, para que ellos actúen como depredadores que son, buscando márgenes de ganancia enormes y afectando la vida de la gran mayoría de la gente. Bueno, esos grandes fondos financieros que ustedes siempre ven tienen unas posiciones con los bonos del tesoro muy complejas, lo que se dice apalancadas. ¿Qué significa esto? Estos grandes tenedores, desde la regulación de la industria financiera, van y compran un bono del tesoro y después con ese bono del tesoro van a otro gran banco y le dicen: che, me compré este bono del tesoro, te lo pongo en garantía para que vos me prestés 10.000 millones de dólares. Y con esos 10.000 millones de dólares se van al mercado de bonos del futuro, que es decir, una apuesta a futuro de cuánto van a valer esos bonos del tesoro en 1 o 2 meses, y hacen una operación, quizás se puede llamar de arbitraje, de apuesta, donde tienen dos tenencias y donde actúan en dos mercados apalancados por ese dinero que le prestan para seguir jugando al casino. Entonces, esas dos posiciones, esa posición apalancada, como se conoce, cuando empiezan los aranceles y empieza a haber un derrumbe de los activos financieros, estos bonos del tesoro dicen: che, Donald Trump se volvió loco, hay peligro de que China venda su bono del tesoro, hay peligro que los fondos de inversiones
de Arabia Saudí y de Qatar, que son otros grandes tenedores de activos en dólares, también vendan su bono del tesoro. Hay riesgo de una estampida en el mercado global de deuda estadounidense. Nosotros tenemos que desarmar estas operaciones Claro, apalancadas, porque si no vamos a perder mucho dinero. Recuerden, si vos en esa operación, en esa doble operación que vos tenés, perdone si es muy complejo, pero es como vos apostaste que va a ser 10 y tenés un bono del tesoro que vale 5, si ese bono del tesoro no vale 10 y vale 5, vale 3, perdiste una cantidad fenomenal de dinero que después tenés que claro. devolverla al banco que te prestó el dinero para hacer esa operación financiera. De esa manera, con estas maniobras financieras, es como se precipitaron varias crisis financieras. Una de ellas, la de Lehman Brothers, que básicamente se basó en esconder bonos de hipoteca que se le había dado a incobrables, Basura. los famosos bonos ninja, en grandes bonos, en grandes bonos de otros activos, y cuando algunos se dieron cuenta de que esos incobrables no estaban pagando, dijeron, tenemos que vender todos estos bonos porque esto se va al carajo. Y el banco Lehman Brothers, que tenía todos esos bonos, esas grandes tenencias, cuando se derrumbaron esos bonos, quebró, que era uno de los principales bancos y fondos financieros del mundo, y con eso se quebró el sistema financiero estadounidense, pero se siguió permitiendo esta desregulación, que es lo que provoca que al desarmar todos estos fondos financieros digan, che, tenemos que replegarnos, se derrumben los bonos del Tesoro estadounidense y se sigan derrumbando. ¿Por qué? Porque ahora empieza toda una conversación muy importante. Ahora, si querés, sí podemos ir al siguiente enlace, que es que habla de la caída de los bonos del Tesoro estadounidense, porque ya pasó más de un mes y los bonos del Tesoro estadounidense siguen cayendo, y hay algunos, como el reconocido director del fondo buitre Elliott Management, que nosotros en Argentina lo conocemos, él se llama Paul Sí. Singer, porque puso plata para que ganara Mauricio Macri en la elección de 2015, para que le reconociese una deuda que en ese momento Argentina había hecho una quita grande de su deuda externa en las negociaciones entre 2003 y 2005, y un fondo que había comprado dinero, bonos basura de deuda argentino, dijo, no, yo quiero todo mi dinero, se fue a una jueza de Nueva York, empezó a judicializar todo y estuvo 10 años judicializando para conseguir la totalidad del dinero que quería cobrar para reventar esa negociación de la deuda, y financió la campaña de Mauricio Macri. De hecho, le pagó a Cambridge Analytica para que esa empresa, que después se supo que manipulaba a través de Big Data comportamientos electorales, que fue una de las grandes responsables, por ejemplo, de favorecer a la campaña del Brexit, ganara Mauricio Macri y Mauricio Macri le reconociese la deuda al fondo Elliott, y esta cruel ovejita ganara millones y millones de dólares. Bueno, este señor está diciendo, ojo, porque si la guerra arancelaria de Donald Trump continúa, va a haber una estampida, una fuga de capitales enormes por varias razones. Una de ellas es la inestabilidad y la volatilidad de los mercados y del mercado de deuda estadounidense, y la otra es la estabilidad también de los activos. Porque, a ver, ¿qué había pasado en el resto de crisis? ¿Por qué se empieza a hablar tan fuerte de qué está pasando con el patrón dólar? Es que cada vez que había una crisis, todo el dinero de los grandes capitales se iban a refugiar en activos en dólares, como bonos del tesoro o otros activos importantes en dólares, porque eran la manera de resguardarte, o sea, meterte en un techo ante una tormenta, para no mojarte, para no perder dinero, o para perder la menor cantidad de dinero posible. En esta crisis, los bonos del tesoro cayeron y mucha gente se fue a otros activos, como bonos de deuda alemanes o bonos de deuda Japonés. japoneses, pero no hay, y es la gran peligrosidad de ahora, no hay activos seguros. Como había, o sea, al perder los bonos de deuda del Tesoro estadounidense, perder su atractivo, entramos como en una situación de todos los capitales empiezan a ver, che, ¿qué ¿Qué onda? ¿Qué está hacemos? pasando? ¿Qué hacemos? Pero básicamente lo que está diciendo Paul Elliott es lo que le planteaba en el principio.
si en todos los grandes popes financieros empiezan a ver que si Donald Trump continúa por este camino, que apunta a devaluar el dólar y a continuar generando inestabilidad en las alianzas económicas estadounidenses y estimulando que países que son adversarios de Estados Unidos, como China, otros países que están en el medio, busquen diversificar su tenencia de capital, que eso puede producir que muchos capitales se vayan de Estados Unidos. Y por ende eso sería un golpe letal al patrón dólar porque, bueno, generaría que sea más costoso para el Estado estadounidense endeudarse, sostener su gasto militar y sostener su déficit fiscal, y haría que empezáramos a entrar en una etapa de bifurcación monetaria, porque hoy por hoy uno de los grandes dilemas es que no hay un sistema financiero alternativo. No hay un sistema financiero alternativo y no hay una moneda alternativa. Algunos expertos hablan, bueno, lo más parecido que hay es la zona euro, que en su momento también se había hablado, Ya. y en un momento incluso se dijo que la crisis bancaria del 2008 de Grecia y todos los otros países había sido también una manera de dinamitar la zona euro para que no pudiese ser el euro una alternativa al dólar. Pero bueno, hay otro título que habla de, ya estamos un mes de todo esto que estamos conversando, donde los bonos del tesoro se siguen derrumbando. No sé si lo tenés por ahí. Siguen cayendo los bonos del tesoro. A ver si están por ahí. Mientras tanto, les voy pidiendo a todos que vayan poniendo me gusta, porque esto coincide con otra cuestión, con otra cuestión muy importante en Estados Unidos, que es, hablamos siempre del déficit comercial. No, Este no es. otro título, Es pero, que los pone en el orden que le da la gana, ¿sabes? no pasa nada. Bueno, una de las cosas de las que hablamos siempre es el déficit comercial. El déficit comercial, mientras tanto se me apagó una luz acá, el déficit comercial del que hablamos siempre nosotros es que se está discutiendo con el plan arancelario, ¿no? El plan arancelario de Donald Trump busca reducir supuestamente el déficit comercial y evaluar una devaluación programada del dólar para recuperar competitividad de la industria estadounidense y también la eventual renegociación de la deuda estadounidense. Bueno, todo esto llevó a que haya una rebaja de la calificación crediticia de Moody's de los bonos del Tesoro estadounidense, que continúen cayendo, ya están por encima del 5% de tasa de interés los bonos del Tesoro estadounidense, porque empieza la otra pata de la discusión, que es la otra parte del plan económico de Donald Trump. La otra parte del plan económico de Donald Trump es el tema fiscal. Supuestamente el plan de Donald Trump era reducir el déficit fiscal. Por eso nosotros vimos que se hablaba todo el tiempo, se le dio a Elon Musk el departamento de eficiencia y salió con la motosierra y dijo, yo voy a recortar 2 billones de dólares el déficit fiscal, que ese es el 6% del PBI, que es el déficit fiscal actual. Yo voy a recortar el déficit fiscal y bla, 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 y esto y lo otro. Ya lo largaron. Y Elon Musk armó el departamento de eficiencia con todos los empleados ejecutivos que habían estado con él en la adquisición de Twitter. Intentó hacer lo mismo que en Twitter. De hecho, eso lo más loco es que intentó llevar la lógica empresarial a un mega estado como es un mega estado dentro de un estado como la administración pública estadounidense federal, aparte. Y hoy por hoy podemos decir que ya con Donald Trump, con Elon Musk retirándose progresivamente hacia Tesla, que ha sido la empresa más afectada por esta incursión de Elon Musk en términos accionarios después de su paso y todavía su permanencia en el gobierno estadounidense, que los recortes de Elon Musk no han sido los que él esperaba. Supuestamente dice que recortó 170 mil millones de dólares, pero hay 92 millones de dólares que no se pueden verificar. O sea, recortó poca plata. De Es esos 2 que billones de dólares que había dicho que iba a recortar, recortó poca plata. Era difícil que recortara todo eso, era un mantra, pero de alguna manera era la forma de generar una expectativa de que iba a haber un gran recorte fiscal
para que los bonos del Tesoro bajaran, por ende el Estado norteamericano y las empresas estadounidenses se pudiesen financiar a tasas más bajas y hubiese un círculo virtuoso de crecimiento, porque para la administración de Donald Trump es vital hacer una desregulación económica, cobrar menos impuestos, que haya menos precio para endeudarse, para llegar a un tope de crecimiento del 5% del PBI por año. Que esto sería como las tasas chinas estadounidenses, porque el PBI estadounidense crece 2%, 3%, 1%, pero nunca crece 5%. Es lo que podríamos llamar una tasa china, que China siempre crece al 10%. Sí, sí. Por ahí cuando el gran tema de China es ahora con esta nueva economía, es como sigue sosteniendo esa tasa de crecimiento. Bueno, el plan fiscal, el recorte de la motosierra de Elon Musk no funcionó básicamente porque no está tocando el gasto militar y no está tocando el gasto social, que era el que les hablaba al comienzo del video. Esos 800.000 millones de dólares que se van en programas sociales, principalmente en el Medicaid y el Medicare. No lo pueden recortar porque es la base trampista. De hecho, cuando cae en la encuesta de Donald Trump, saca una mega ley o saca una ley para reducir los costos de algunos medicamentos, Medicamentos. porque gran parte, también hay un gran envejecimiento de la población estadounidense y gran parte de los votantes de Donald Trump son viejos, son ancianos. O sea, que le está afectando el precio Claro. de la pastilla para la presión. Bueno, la cosa que hay una discusión, miren cómo será esto, yo no sé si tenés por ahí que hasta el FMI está criticando a Estados Unidos por el déficit fiscal. Salió la mujer que se encarga de la negociación con Argentina a decir que Estados Unidos debería recortar el déficit fiscal, y hay un plan que se conoció de presupuesto fiscal, nuevo presupuesto que establece consolidación de algunos recortes de impuestos a grandes capitales, de impuestos a la herencia, impuestos al movimiento de capitales que había ordenado Donald Trump en su primera presidencia, que se consolidan. Hay una deducción impositiva para las propinas y para otros ítems que se habían prometido en campaña, pero no se toca el gasto social. Se establece que se va a gastar una cantidad enorme, como 500.000 millones de dólares en los gastos para los planes de deportación migratoria, una cantidad enorme. Y por ende, los grupos económicos que revisan el presupuesto fiscal dicen, si esto continúa así, en 10 años, Estados Unidos tiene 9 billones de dólares de gasto y tiene un 9% de déficit fiscal. Pasamos de un 6% del déficit fiscal del PBI a un 9% del déficit fiscal. Entonces muchos grandes fondos financieros dicen, esto va a terminar junto con el plan arancelario. Esta rediscusión que hay a nivel global de los países y de los grandes capitales, decir, che, no sé si nos conviene estar tan presente en Estados Unidos, empieza a generar interrogantes sobre los precios que van a tener el endeudamiento de los bonos del Tesoro. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo, por eso yo digo que el gran peligro de Donald Trump de este plan, si no funciona, es que se puede estar haciendo un harakiri en Estados Unidos con este plan económico. Porque no puede ser ni chicha ni limonada, ni un plan para el hombre de a pie, ni un plan para el hombre de Wall Street. Algo en el medio que deteriore el principal activo de poder que tiene en este momento Estados Unidos, que es el dólar. De hecho, en el siguiente título, ya en el Financial Times, hay algunos que lo están planteando, diciendo, che, es el tiempo del adiós del dólar. ¿Qué está pasando acá? Hoy salió también el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, a hablar de que Estados Unidos puede estar en un periodo de estanflación. Entonces, el gran interrogante de todo esto es el plan. Si sale bien, a Donald Trump puede volver a restituir los fundamentals en los que está basado el poderío militar estadounidense, económicos, industriales, productivos, para que Estados Unidos vuelva a tener una industria militar poderosa, tecnológica avanzada,
para que vuelva a tener una población que tenga condiciones económicas para crecer en términos demográficos, que tener un círculo de mercado interno que posibilite que esa población consuma más y mejor y tener mayores estándares de vida, y por ende Donald Trump tener legitimidad para seguir, para gobernar o para que el proyecto de Donald Trumpista continúe después de su presidencia, o todo al garete. Todo al garete y lo que dice este señor, el ataque de Trump al dólar global, al superdólar, puede precipitar que se dé un periodo como el que se dio entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde no había una 29. moneda preponderante, sino había múltiples monedas que funcionaban como activos económicos financieros y por ende fue un periodo también muy inestable de la economía global. Que yo creo que cada vez que vamos avanzando, porque esto de lo que estamos hablando en este momento, nosotros a principio de año, ni el más aventurado antiimperialista se podría imaginar que pudiésemos estar No, hablando de esto. O sea, para nada. ni si el Che Guevara naciera anteayer y hoy estuviese haciendo este video, se podría imaginar en enero que esto podía estar sucediendo. Pero, gente, está sucediendo y es una discusión y es una conversación que más allá de lo que sostengan algunos expertos del mundo alternativo, se está dando en el centro mismo del capitalismo financiero occidental. Un capitalismo financiero occidental que aparte está cambiando de forma por este hecho de que están surgiendo grandes popes de lo que se conoce como el capitalismo en la nube, donde hay empresas que están integrando la tecnología con el mundo financiero, como es el caso, por ejemplo, de Amazon, o es el caso mismo del propio Elon Musk, que está intentando armar una plataforma con Twitter, y a la vez tiene un imperio satelital con Starlink y SpaceX, y a la vez tiene una pata con los autos eléctricos Y la IA. y la IA y todo lo que ya sabemos, versus lo que está sucediendo en China, que es un capitalismo que pareciera estar mucho más avanzado en términos de efectividad y eficiencia, porque al final todo esto se reduce a lo que decía en un momento, 4 planes maestros geopolíticos fracasados de las 4 administraciones estadounidenses que pasaron los últimos 25 años. Y a la inversa, en China podemos ver que está siendo totalmente distinto. Entonces, de alguna manera, Santiago, me quedo escuchando tu opinión, pero de alguna manera el gran interrogante sigue siendo esto que vengo planteando hace mucho tiempo y si le sale mal a Donald Trump, ¿no será este el periodo que podamos decir, este señor fue el Gorbachov en los términos estadounidenses a la hora de dinamitar los principales resortes, el principal resorte estratégico como es el patrón dólar para Estados Unidos? Mira, sinceramente, yo no veo a Trump como el Gorbachov, porque es que sería injusto culpar a Trump de la caída del dólar o de la caída como potencia económica de Estados Unidos, cuando llevamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta los años 60, mediados de los años 60, sí continuó siendo una potencia industrial, innovadora, avanzada. Y a partir de ahí, la verdad es que la culpa es de los sucesivos gobiernos que fueron gobernados por las grandes empresas. Recordemos que con Eisenhower, por ejemplo, los estadounidenses, las grandes empresas, llegaban a pagar hasta un 70 y un 80% de impuestos. Y a partir de ahí, que llegó la época, ya sobre todo a partir de Nixon, que fue cuando ya destrozó el patrón oro y le dio todo el poder al gran capital, pues es que es un continuo espiral de endeudamiento, las guerras de Corea, de Vietnam, la desindustrialización, el irse los amiguetes a China a forrarse, fabricando iPhones que valía 50 euros fabricarlos en China y vendiéndolos a $1.500 en Nueva York. Fue una economía de amigos capitalistas, solo pensaron en ellos. Y hablan de que si el Medicare endeuda al país y son 800.000 millones, pues que 800.000 millones tiene de presupuesto de defensa. Y Donald Trump lo va a subir un 20%, dijo, que iba a llegar al billón, más
que si lo que Mm, van a invertir en IA, creo que hablaban de 500.000 millones, ¿no? Con con sí, los Tecnobros, más el paraguas la cúpula de oro, sí. así vemos que se va a disparar. Es el Y es rey que, Midas. claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es la única manera que tiene de mantener, eh, vamos a ver, yo siempre digo que Estados Unidos crea guerras no para ganarlas, como tú decías antes, sino para crear caos, para un objetivo. El objetivo es que los demás no puedan crecer. El caos Él te creativo de Brzezinski, ¿no? El que Ahí hablaba está, de. ¿no? Si yo no puedo crecer al mismo ritmo que China, intento que China crearle caos con Taiwán, por ejemplo, para que no pueda crecer. Por lo tanto, sigo compitiendo con él. Claro, pero pasa que eso es como los malabaristas que están con 7 bolos o con 5 platillos a la vez, ¿no? Si un platillo te falla, pues la cosa es grave. Hasta ahora, además, como te decía antes, en mi opinión, se basaba mucho en ese potencial militar, ¿no? En la amenaza de que voy allí, te pongo los 4 portaaviones y te mando al garete el país, como lo hicieron pues a Libia o a Siria o cualquier otro país, ¿no? ¿Qué pasa? Se está demostrando de que no son invencibles. Se está demostrando de que sí son invencibles si luchan contra un país, pero sí, claro, si tienen 5 frentes abiertos, a ver, tú no puedes estar alimentando la guerra de Ucrania, alimentando la guerra que montaron los sionistas en Palestina, a la vez querer enfrentarte con Irán y a la vez pues enfrentarte con todo el planeta, porque se enfrenta con todos, vamos, no hay nadie a quien no le ofrezcan unas tortas, ¿no? Unas bofetadas. Eso tiene un precio que sí, te da mucho poder en poco tiempo, pero a la larga te va creando un saco que cada vez pesa más, pesa más, pesa más. Y bueno, casi todos los imperios suelen implosionar cuando llegan a su máxima culminación porque son tan grandes que son ingestionables, ¿no? Y Estados Unidos, lo que a mí me sorprende, que tú decías hace un momento, que yo voy a hacer 60 años este año y yo no creí que fuera. Vamos, yo pensé que me iba a morir y Estados Unidos iba a seguir siendo el policía del mundo y el faro de la democracia, ¿no? Y ahora veo que posiblemente esté vivo cuando pierda ese dominio, ¿no? Está en camino. Es sorprendente, sinceramente. No me lo La esperaba. verdad que lo que estamos viviendo este año es Muy acelerado. vertiginoso, ¿no? Vertiginoso. Bueno, esta semana vimos, por ejemplo, además de todo esto que está sucediendo con la guerra arancelaria del dólar, cómo se sigue negando la realidad por parte de algunos líderes de que esto está sucediendo, ¿no? Porque, a ver, la llamada entre Putin y Trump terminó con la conclusión de muchos líderes europeos diciendo, bueno, ojo que Trump se puede retirar de las conversaciones y nos quedamos solos. O sea, a todo el mundo se le está cambiando tan fuerte el esquema de ejercicio de poder que todos los países aliados que dependían de alguna manera de, bueno, a ver qué dice Estados Unidos, opina Estados Unidos y después opinamos nosotros y vemos después qué hacemos nosotros, empiezan a tener que pensar por su propia cuenta y nos empezamos a dar cuenta que no son muy duchos pensando por su propia cuenta, ¿no? Ya de Claro, hecho, cuando tú negocias teniendo poder, mira, es como lo que hablábamos de Elon Musk cuando llegó aquí al gobierno norteamericano. Una cosa es llegar a una empresa en la que tú eres el jefe y los demás son tus empleados, y si no te obedecen los despides y punto, porque eres el jefe. Y otra cosa es llegar a un gobierno que está lleno de funcionarios que no puedes deshacerte de ellos así porque te dé la gana, porque además tienen mucho poder y dominan su situación porque llevan muchos años ahí trabajando, que está lleno de políticos, que tú puedes con los políticos, ellos no necesitan tener la razón, es política, ya lo sabemos, lo que tienes es convencer al ciudadano, no tener la razón, ¿no? Y claro, se cree que puede llegar al gobierno, un hipergobierno, aparte es eso, es que la administración estadounidense, es que eso es un, ya no un país dentro de un país, es un continente dentro de un país. Es bestial, ni ellos mismos saben el dinero que llegan a manejar realmente, ¿no? Es impresionante. Y tú no puedes llegar ahí como un elefante en una cacharrería, a ti te despido, tú ahora me vas a mandar una notita diciéndome a ver qué hiciste ayer, como, como le hizo a muchos funcionarios. Claro, se creó enemigos volando, ¿no? Volando. Y ya vemos que ahora, como dices, eh, aún está ahí, pero prácticamente ya no está. Se está yendo poco a poco, como el meme ese de Homer Simpson
entrando en los setos así marcha atrás, pues sí, Bueno, me voy diluyendo, ¿no? de hecho, yo creo que va a ser uno de los principales culpables cuando Trump busque uno de que fracasó Claro, su plan fiscal, cuando aparezca que creció el déficit fiscal, diga me que falló, Elon Musk no hizo lo que tenía que hacer. Y por el otro lado, Elon Musk seguramente va a decir todo lo que dicen los empresarios cuando participan en política y no les va bien, que es los políticos no me dejaron hacer lo que yo necesitaba hacer. correcto. Va a ser así. Va a ser así, esto ya lo vivimos tanto que... Pero bueno, Santiago, ya llevamos 1 hora y 10. Algunos comentarios por ahí, pero que veo de Permacultura Extremadura, un país que tiene sus recursos y su industria privatizada, necesita poner altos impuestos a los beneficiarios de esas privatizaciones, porque si no lo hace, se arruina como le está pasando ahora a Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. En Muy, realidad es una muy traslación del dinero marxista, público, Permacultura. pero es que en realidad tiene razón porque lo que hacen es pasar los recursos de la nación a manos privadas. Eso es lo que se hace con esta forma de gobierno económico, ¿no? Si no cobras impuestos, a ver, aparte sabemos cómo es el capitalismo. Cuanto más tienes, más ganas. Por eso pasa Sí. lo que pasa ahora. Al final es como la película de Los Inmortales, no sé si la recuerdas. Bueno, en España se llamaba Los Inmortales. Solo puede quedar uno. Pues el capitalismo, ese es su gran problema. Se crea riqueza muy rápido, se expande con una velocidad bestial. Incluso Marx lo admiraba y decía que era el sistema económico perfecto para conseguir que el crecimiento rápido y que todo el mundo pudiera acceder a ese bienestar que permitiera después ese Ujú, comunismo, ese socialismo ujú. La económico, dictadura del ¿no? proletariado, que él decía que era de Correcto, alguna ¿no? manera la Pero transición, claro, ¿no? hay que saber pararlo. ¿Y quién lo para? Una vez que tienen el poder los capitalistas, porque se lo has dado, ¿cómo haces para cortar la historia? Cortando cabeza, como hicieron en la Revolución Francesa con los Sí, reyes, no sé. Pues o estamos como llegando a un Lenin, ¿no? momento, es que estamos llegando a un momento también Claro, de mucha crisis de la acción colectiva. A ver, los Luigi Mangioni, esta semana un activista palestino asesinó a 2 diplomáticos israelíes. Empezamos a ver cada vez más como individuos pues sí, lobos empiezan solitarios, como dicen. individuos. No voy a empezar a hablar de si hay algo detrás, sobre todo el caso del asesinato diplomático estadounidense, si fue promovido, generalmente muchas veces en estos casos los Falsa servicios de bandera, ¿no? inteligencia le queman la cabeza a la gente, a los loquitos para que hagan cosas, pero la realidad es que detrás de todo esto está cada vez más gente que empieza a creer como la teoría de Luna Bomber, ¿no? Que el Luna Bomber en los años 80, 70, con una teoría totalmente loca de crítica al sistema, decía que la acción de un individuo, una acción de un individuo violenta podía catalizar un cambio en una estructura, porque de otra manera, siguiendo la misma corriente, no se podía generar ningún tipo de cambio. Entonces, cada vez empezamos a ver que como la acción colectiva de todo el mundo saliendo a protestar no surte efecto, acciones individuales son utilizadas para intentar cambiar el curso de las cosas o, eh, como es lo que termina sucediendo, en mi opinión, es que todos estos héroes, entre comillas, solitarios que van y toman el ejercicio del poder, toman la sartén por el mango, tipo Luigi Mangioni, tipo este Vengadores, activista, podemos llamarles, ¿no? tipo el activista que ahora no recuerdo que se prendió fuego, te acordarás vos, el activista Aaron, no me acuerdo del apellido, pero un activista que se prendió fuego Ah, sí, reclamando sí. también por la invasión israelí a Gaza, se terminen convirtiendo en remeras, como le pasó a Che Guevara, en una figura Sí, caricaturizada sí, que todo sí. el mundo Que mola repostea, mucho. sí, que mola mucho y que queda muy bien, pero que termina quedando ahí, lamentablemente. Vacío, queda vacío. Es que el gran triunfo, yo creo que es en todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te lo puedo explicar aquí en España. Aquí en España llevamos años y años y años cada vez perdiendo más derechos los trabajadores, más derechos sociales, peor educación, peor sanidad. Y los sindicatos no hacen una sola huelga.
general. Ni una. Es más, escuchas a los sindicalistas, a los líderes de los principales Bueno, sindicatos, alabando la labor del gobierno. no, los Sí. sindicalistas argentinos al lado de los sindicalistas españoles son Trotsky. Pues ya ves, pues, Pues, pues aquí ni te cuento. pues, Aquí es que ¿sabes lo que pasa? Mira, aquí empezaron con los cursos para los sindicatos y el Estado entonces le daba miles de millones a los sindicatos para que hicieran cursos, para que los trabajadores sí, se sí. reciclaran, etcétera, etcétera. Al final robaban el dinero eso de los cursos porque quien estaba en los sindicatos no era gente honrado. ¿Qué pasó? Al final los trabajadores van desconfiando cada vez más de los sindicatos. Al final, ¿cómo te diría? Yo he visto a gente que votaba al PP cuando yo trabajaba en mi Mm, empresa, gente que votaba al PP, que lo oías hablar y era como quien dice, que decimos aquí, facha hasta las orejas, y ser delegado sindical de comisiones obreras, que en teoría es un sindicato comunista marxista. A ver, explícamelo, ¿no? Y el tío trepar ahí. Pero cuando iba a votar, y te lo decía, no, no, bueno, yo le voto al PP, decía, a ver, estáis riéndoos de mí. Y bueno, así, claro, así eran las negociaciones y era sí, sí, todo. sí. Bueno, Eh, ahora de hecho los grandes popes de las centrales sindicales no salieron a apoyar el plan de nada, rearme europeo, diciendo el 1 de mayo, en vez de reclamar por los derechos laborales de la gente que tiene contrato precario, bueno, la famosa reforma laboral que nunca se dio de baja en el gobierno del PSOE, claro, en vez de hablar de eso, hablan de que Rusia es una amenaza, que claro. Vladimir O Putin. los derechos LGTB, que todo el mundo tiene que tener derechos, pero claro, yo siempre lo digo, a ver, ¿cuántas personas LGTB hay en España? ¿Cuánto? ¿El 2% de la población? ¿El 5%? No lo sé, pero es una minoría, ¿no? Importante, como todas las minorías. Pero claro, si tú todo lo que la labor de gobierno, la gran parte de la labor de gobierno Mm, se dedica solo a eso y olvidas la educación, trabajo, sanidad. Es más, utilizan eso para que nos enfrentemos. Porque si tú eres homofóbico, porque si yo pienso de claro, una manera. No, entonces sí, sí. nos tienen entretenidos peleándonos entre nosotros, mientras que ellos siguen guisándose Sí, su sí, carne. es que esto, Santiago, la cuestión, esto de ahora, esta falsa pelea que hay entre los woke, la Agenda 2030 y los Ahí está, conservadores facha, que en realidad los conservadores facha son conservadores de plastilina, muchos de ellos, porque cuando rasca un poco no, no son como los viejos ¿qué conservadores. va? Son Nosotros, liberales de aquí, claro, en Bruno. Argentina lo vemos muy con el gobierno actual, que es eso, ¿no? Tiene los principios de Groucho Marx. Cuando lo apretas un poco, tiene otros principios. Claro, Va cambiando según cómo corra el viento, pero que realmente no es una dicotomía entre los derechos de las minorías o los derechos sociales. Las dos cosas pueden ir de la mano. Esa es la. Acá nos han metido la idea de que es una cosa o la otra. Y no, claro, no, pueden ser las dos cosas de la misma manera. O sea, por supuesto, puede haber derecho para la población LGTB, puede haber derecho para las claro. mujeres, pero qué mejor que todos tengamos esos derechos con una buena sanidad, con una buena educación y con un buen salario. Aparte, mira, es que son tan, perdonar la expresión, tan cabrones, como cosas tan bonitas, tan dignas, tan necesarias como la liberación de la mujer, la igualdad de derechos, algo tan impresionante y necesario que hubo que luchar décadas por eso. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue que, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño, trabajaba mi papá y mi mamá cuidaba a mí, a mis hermanos, y mi padre ganaba un sueldo que podía ser mejor o peor. Por suerte, pues era funcionario y yo nunca he pasado necesidades, y mantenía a su familia con 3 4 hijos, como éramos. Mm, Una vez que vino la liberación de la mujer, ¿qué hicieron? Todas esas mujeres que ingresaron en el mercado laboral, que prácticamente doblaron la población laboral del país en una década, ¿qué hicieron? Fue una competencia contra sus maridos, contra sus parejas, contra los hombres. Y al final, en vez de ganar un hombre, por decir algo, 2.000 euros al mes y mantener a su familia, al final le pagaban 1.000 euros al hombre, 1.000 euros a la mujer. Y la mujer seguía sin poder decidir, porque antes no podía decidir si trabajar o tener hijos, tenía que tener hijos. Sí, pero es que una vez que entras en esa vorágine, tampoco puedes decidir, no tenés porque que hacer las si dos cosas. tienes hijas y no trabajas, te mueres de hambre, no puedes mantenerlos. Y si trabajas, no puedes tener hijos. ¿Cómo los cuidas? Y al final, pues,
Bueno, La por eso liberación fue también, del capital, no de la mujer, no, ¿no? por eso también tenemos los problemas que tenemos de natalidad, ¿no? Claro, y Más encima allá de eso, los cambios culturales, más allá de que los métodos anticonceptivos, lo que tú bueno, quieras. Pero si más yo te allá de digo que eso una hay, pareja, tú le das seguridad económica, tiene más hijos que si no la tiene. sí, sí, Eso sí, es sí, indudable. Y si tiene tiempo para cuidarlos, pues muchas más facilidades. sí, sí. Y lo mismo pasa también si tenés tus familiares adultos mayores en buen estado, que podés también apoyarte en ellos para criar un pibe, Claro, porque ¿viste? La familia al final termina siendo cuando hay un es pibe, lo que termina buscan. siendo primordial. Es lo que buscan, destruir la familia, porque una persona que no tiene ese entorno familiar, esos lazos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 2008, cuando la crisis en Italia, en Portugal, en España, lo pasamos mal, pero lo superamos mejor porque hay un espíritu familiar de ayuda, ¿no? Pues te vives con tu hermano, tu madre te Sí, ayuda, tu sí. padre, lo que sea, ¿no? Los países católicos solemos tener una red más familiar, ¿no? Y nos protegemos. Quieren destruirla porque si tú eres un tipo independiente que no necesitas a nadie porque vas en internet y eres youtuber y compras criptomonedas y ganaste 1.000 euros porque te salió bien esa vez y tal y cual. Y Entonces, haces burpees. No te olvides que hay que hacer claro, muchos burpees. Si sos criptobro, claro, tenés que hacer muchos burpees. Como nosotros, que nos ven que estamos llenos de tabla de chocolate de hacer burpees todos los días. pues ahí estamos, ¿entiendes? Entonces te hacen tan individual que al final, claro, eres más manejable, más dócil, no hay una fuerza de grupo, un colectivo, no, eso todo. Van ganando, hay que reconocerlo, están consiguiendo Eh, destruirlo, ¿no? es que yo creo que hay un gran vacío. A ver, esta semana vimos cosas que a mí me llaman mucho la atención, tipo Starmer, el primer ministro británico, condenando a Netanyahu mientras un avión británico espía Espía, pasaba por Gaza para después transmitir toda la información que recababa de Gaza a la Fuerza Aérea Israelí para que después bombardeara Gaza. O sea, criticás a Netanyahu porque dice que va a reocupar Gaza, pero seguís facilitando el claro, genocidio. es Lo mismo porque tienes Pedro que quedar Sánchez. bien, Lo mismo claro. Pedro Sánchez. Voy a hacer un embargo de armas, pero tenés desde octubre del 2023 más de 100 operaciones de compraventa de armas según el centro de las. O sea, fuiste un país que aparte dejaste que pasara por tus puertos, dejaste que pase cargamento con armas que van a Israel. O sea, ¿Qué o sea, pasa? Que aquí eso lo pueden hacer porque no es que no haya una población que no conozca y que los putee, sino que hay el entendimiento de los políticos de no tiene costo, de que ellos pueden mentir claro, y pueden tienen ser los medios, Bruno. hipócritas y que no después van a una elección y dicen, no, bueno, porque los demás son más malos que yo y Sí, estamos siendo gobernados por los menos malos. O correcto, sea, no hay una política de convencimiento, de convencer a alguien, sino ser el mal menor. claro. Y es que aquí en España, en general, todo el arco político, hablo de la población, todo el arco político, en general está en mayoría con los palestinos. O sea, no es que esté contra los israelíes, a lo mejor, o no, es que, claro, está contra esas masacres. Es que no sé qué tipo de persona puede ser sabiendo que están asesinando niños, viendo cómo son niños descuartizados por todos lados y que tú justifiques eso. Bueno, Siempre se dicen, no, pero armó. es que dicen que el 7 de octubre, ¿no? Y yo Sí. siempre pongo el ejemplo, Bruno, perdona que te corte. No, no, sí, sí. Pongo el ejemplo siempre. Cuando aquí ETA, que ya no existe, aunque nos la quieran vender, ¿no? Aquí ETA ponía bombas como en el Hipercor y mataba a 100 personas, ¿eh? Y es como si coge el gobierno de Madrid y dice, ah, bueno, pues si ponen una bomba en Hipercor, voy, bombardeo Bilbao o San Sebastián, ¿eh? Y mato a 60.000 personas, a 20.000 niños. ¿Por qué? Porque nos pusieron una bomba en Chamartín o porque nos pusieron... A ver, coherencia, coherencia. Y después, bueno, ya no vamos a entrar ya en la historia de jamás, de que quién lo creó, que si los hermanos musulmanes, Bueno, si lo que dijo si Netanyahu, todo eso, ya. pero lo dijo el mismo Netanyahu que esta semana dijo también, yo permití que Qatar lo financiara. Porque bueno, el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza que estaba bloqueado, el único dinero que le entraba era el dinero de Qatar, que de hecho Ujú. en un momento el jefe del Mossad durante un gobierno
de Netanyahu, cuando Qatar se enojó con Hamas y dijo no lo financio más, viajó a Qatar, a Doha, a intentar convencer a los altanis que le siguieran pasando plata a Hamas, porque en la claro. teoría loca de Netanyahu, tener dividido al mundo palestino entre Al-Fatah, en la autoridad palestina en Cisjordania, y Hamas en Gaza, era la manera de que nunca se diera el Estado palestino. Pero me quedo con un poco, siguiendo con lo que vos decías de lo que está pasando en España, a mí me asombró mucho la reacción que hubo respecto a Eurovisión, que yo personalmente es la primera vez, el otro día volvimos el sábado de dar una vuelta acá en el pueblo, en la ciudad que vivo acá en Francia, salimos a comer, nos comemos una sopa, un encebollado, nos tomamos una birra, volvimos y pongo YouTube y estaba en vivo. Y lo pusimos, ¿viste? Yo nunca había visto el sistema de votación que tienen, ni nada por el estilo, y de golpe estamos viendo, che, va primero Austria, lo están votando en todos los países, porque votan primero los países y después votan el público, a El través público. mandando mensajes. Y después cuando van al voto me pierdo 5 minutos y volvemos. Cuando volvemos, el voto del público, Israel que estaba décimo pasa a estar primero. Pero es que tú Y sabes casi gana. quiénes son los dueños Sí. del festival, ¿no? Son empresas israelíes. Además, si te das cuenta, fíjate, todos los años, Israel, desde que participa, siempre o gana o está ahí en el podium, como quien dice, ¿no? Es el bar market de Eurovisión, ¿no? Es que, y claro, a ver, yo sinceramente no veo Eurovisión porque procuro evitar ver cosas dañinas para la mente, ¿no? Y eso no es música, son horribles. Puede haber una excepción de vez en cuando. Y bueno, ya Mm, últimamente, cuando ya salen tipos medio desnudos haciendo historias sí. raras y canciones estúpidas, pues claro, que te diga, si veo como mucho es algún meme que sale en X o algo Sí, así, sí, no veo el sí. programa, ¿no? Bueno, pero se habló de que a España le hicieron boicot un poco Hombre, por porque supuesto, eso lo controla, las redes las controlan los israelíes y las votaciones y todo. Es que no es claro, porque normal. el canal español el canal público español puso un disclaimer cuando cantaba la cantante israelí diciendo la cantidad de muertos que había en Gaza. Creo que se lo multó también. Y la cantante española no recibió casi ningún voto y dice que capaz que no se la pudo votar tampoco en el voto telefónico. Claro, No, pero es que, no, a mí me llamó mucho la atención porque es una herramienta de poder blando, de influencia, es claro, Eurovisión claro. como Parece que no, festival. pero mira cómo se hicieron con el programa y lo utilizan para publicidad israelí total. Y bueno, no israelí, ¿quién ganó Ucrania? ¿Quién ganó el año pasado? No creo, el anterior. Sí, sí, Ganó como en Ucrania, ¿no? 2023, por ahí. Claro, ¿no? O sea, es como la lotería, ¿no? Que toca donde pasó la desgracia, ¿no? Qué casualidad. Pues esto Sí, pasa lo mismo, ¿no? Es totalmente manipulado y llevado. Por eso es algo que ya no me gustan los concursos porque es que esto no es ni un concurso. Esto sí, simplemente sí. es una exhibición política por la que pasean a esas personas que les interesa. ¿Qué quiero promocionar? ¿Una campaña LGTB? Pues bueno, va a ganar uno vestido ahí, pues eso, de No, travesti o de lo que sí. sea. ¿Qué necesita ahora? ¿Ucrania? ¿Que todo el mundo vea como el país? Gana Ucrania. Es No, lo ridículo. que lo que me asombró fue la reacción de gran parte de los periodistas, muchos medios de comunicación, por lo menos los públicos, y alguna parte del arco político. Bueno, Pedro Sánchez intentó aprovecharse de esto porque está intentando lavarse la imagen, criticando la participación de Israel y diciendo Israel no tiene que Claro. participar en el Es que, próximo Eurovisión porque si sacamos a Rusia por el conflicto en Ucrania, hay que sacarlo de Israel. Pero eso de además 2023 debería haber pasado. es que Israel no es europea y no solo compite en Eurovisión, compite en fútbol, compiten En la en, Eurocopa. en la Eurocopa y tal. Yo Sí. comprendo que, claro, como no sé por qué, a mí me parece raro que alguien no pueda tener ningún tipo de relación con todos sus vecinos. Por eso no puede competir en las competiciones de fútbol donde juegan los países árabes, no puede ir a concursos de canciones árabes. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé, debe ser que son todos tan buenos, tan buenos, tan buenos, que sus vecinos no los soportan, no los admitirían en ningún sitio. Entonces tienen que ir a jugar al barrio vecino, ¿no? Que los conocen menos o que los soportan, ¿no? Es que es
vergonzoso. Pero mira, es que tienen un poder en las redes Israel que es bestial, bestial. Tú entras en X y de repente tan pronto pasa algo como pasó en Eurovisión y de repente es que encuentras cuentas pro-israelíes, pero bueno, a miles, que después te pones a Bueno, investigar un poco y entras y nunca publicaron nada, solo bueno, contestaron mensajes. bueno, Santiago, la última que salió diciendo alguien poniendo la foto de Gael Galdot, que es la actriz que hizo de la Mujer Maravilla, que es re pro-israelí, Sí, está, escotada, diciendo tenemos que seguir a Israel, porque ella es pro-israelí, que todo el mundo empezó esa cuenta a citarla y a claro. molestarla diciendo que ahora la política es por si sos pajerillo o no sos pajerillo. O sea, aparecen todo ese tipo de cuentas de astrosurfing, como se llama, así, Sí, sí, sí. de conversación artificial, que dicho sea de paso, son las mismas que, por ejemplo, vemos cada vez que hay un festival que no hay los bots empiezan a comprar entradas y desaparecen las entradas, lo mismo debe haber pasado con esta Claro, claro, son así, son con, ejércitos, claro, ejércitos con son bestiales que ejércitos vienen. que todas estas agencias de comunicación que ellos contratan, que aparte son expertos y con la inteligencia artificial más, le dan un libreto y repiten y te bombardean el discurso público y en algún momento parece que se está hablando de algo, pero en realidad los bots están imponiendo un tema de conversación, sobre todo en Twitter, en las redes Sí, sociales sí, sí. que han abandonado esto de intentar sacar las campañas en línea. También han abandonado, digamos, todo después de haber utilizado el tema de las campañas en línea para sacar discurso crítico. Es decir, en su momento, después de la campaña de Donald Trump de 2016, empezaron a decir, no, porque la campaña de desinformación rusa en línea y Sí, tal, sí, y hemos armaron ido. grandes grupos de el Consejo del Atlántico de redes sociales que identificaban un bot de acá, un bot de allá. Claro, pero solamente los de Rusia, por ahí de Venezuela, por ahí, pero los cataríes hacen lo que quieren. Los israelíes hacen lo que quieren. Los ucranianos, ¿te acordás? El grupo NAFO, que Sí, eran sí, todo sí. esto que A ver, tenían. tienen páginas web con listas de gente para matar, Bueno, como Mirovets, y el caso es que los últimos muertos que hubo por ahí, pues estaban en esas listas de Mirovets. A bueno, ver, con este tema vamos a cerrar, Santiago, que sí, llevamos pues si una hora y no, media. palmamos ya con el Que más siguiente. tarde viene Adrián Celaya. Asesinaron a este opositor ucraniano que era la mano derecha de Yanukovych, un gran denunciante de Zelensky, en España esta semana. Sí, sí. Después de que ahora se sabe que al tipo lo ubicaron porque dio un poder notarial a sus hijos para transferirle una mansión en Ucrania. O sea, y además de todo eso, el otro gran opositor que hay, que es un bloguero, periodista Sí, que vive en Madrid, Siri, en la sí, afuera de sí, Madrid, empezó a publicar un montón de videos de los canales ucranianos donde entrevistaban a gente del gobierno de la inteligencia ucraniana riéndose de que lo habían asesinado. sí, sí, sí. Es Y que, y no hay ninguna reprimenda nada. oficial. Mira, yo leí un artículo de muy bueno que hablaba de los militares que están entrenando, los militares ucranianos que entrenan aquí en España. Resulta que entran los tipos y una vez que están dentro de España, resulta que hay varios, un montón de ellos, que los mismos militares españoles denunciaron que estaban espiando, salían de los cuarteles y se dedicaban a recorrer el país buscando pues esos opositores que habían escapado, haciendo cositas de espías. Y andaban libremente, y lo denunciaron ante sus superiores y les dijeron que dejar correr la cosa, ¿sabes? ¿Qué pasa? En anonimato se lo contaron a varios periodistas, ¿no? Y salió a la luz, pero así descaradamente, ¿no? El bloguero ucraniano que es Anatoly Sari, creo Mirá, que Anatoly ese Sari, también sí. está en la lista de Mirovets Sí, sí. para cazarlo. Y Y es el, más, lo peor, ¿cómo? y el asesinado es Andriy Portinov. Pues sí, sí. Pues se me fue, se me fue. Nada, que ibas a decir, perdón, en la lista aparecen, ibas a decir eso. Te Sí, sí, corté. aparecen toda esta gente y no pasa nada, y esa lista está publicada. A ver, que hay incluso gente, mm, Hay políticos periodistas, europeos, bueno, periodistas periodistas, ya hay, bueno, a un montón. Cualquiera que hable periodistas hay mal un sobre él, montón. claro. Periodistas hay un Y montón.
Es que es una auténtica vergüenza y lo permiten. El caso es que campan a sus anchas. No, de hecho yo vi algunos extractos, por ejemplo, no sé si de Canal 5 de España, donde hablaban de que lo Ah, criticaban al tipo porque decían que había sido corrupto. sí, sí, es que es lo que te iba a comentar, que es como encima lees prensa española y echándole la culpa a los rusos. O sea, dicen que era prorruso y lo mataron los rusos. A ver, es que es estúpido. Después otra cosa, el tipo este tuvo un montón, yo no sé si es corrupto, si no lo es, no puedo asegurarlo, porque no puedo. Ahora, eso sí, lo que sí sé es que tuvo un montón de acusaciones de corrupciones, de corruptelas, de todo tipo. Intentaron allá en Ucrania procesarlo un montón de veces y tuvieron que desestimar todos los cargos que presentaron contra él porque no hubo pruebas. O sea, cuando no hay pruebas, o una de dos, o el tío es muy listo, o en realidad es que es todo mentira e iban a por él Sí, sí, directamente. era Querían, un opositor disidente que claro, criticaba a Zelensky, que aparte, igual que el otro bloguero, que está publicando todos los actos de corruptela del, del gobierno de Kiev, que es un régimen porque no hay, ¿hace cuánto lleva? Dos años que no hay elecciones. claro, sí, año y pico. Y no Que pasa hubo un nada. momento, una conversación que Donald Trump lo presionó para que hayan elecciones y habló con parte de opositores ucranianos, pero eso quedó en la nada. Nada. Aparte es que ya no es solo es que no convoque elecciones, que es gravísimo. Es que, no hay que olvidar que antes de las elecciones que tenía que haber convocado, prohibió 14 partidos políticos. 14. Estamos hablando, no sé, aquí en España, si eliminas 14 partidos políticos, prácticamente te quedas solo. No sé quién quedaría, ¿no? Sí. Y es que esa es la gran vergüenza, porque vale, dices tú, vale, pues hacemos elecciones. Sí, haces elecciones y ¿quién es tu oposición? Tú mismo. Una democracia amañada Claro. como la rumana, pero nos quedamos con eso, Santiago, pues ya Sí, ya, vos vea tenés que nos que echan de aquí. una hora 40, Está el portero de YouTube por, esperando para echarnos. por favor, para llegar a esos 100 me gustas, 120, 130, todos los que están ahí, que son de meperos y demoledores que están en los dos canales en este momento, que son más de 100, le dan me gusta al video, se suscriben al canal, se suscriben a DMP Geopolítica, porque estoy viendo que muchos de los demoledores no se suscriben a DMP Geopolítica, Y no estamos suscríbanse, creciendo, ¿eh? sí, suscríbanse. Bueno, se pueden suscribir para apoyarme a mi newsletter, brunogarcino.substack.com, donde hice informes sobre el tema de la guerra arancelaria, el patrón dólar. Tengo un dossier completo de todo lo que está haciendo la experiencia de Elon Musk y su motosierra del Departamento de Eficiencia. También a mi canal de YouTube, Bruno Garcini. Y Santiago, los domingos a las 11 de la noche, vos tenés Correcto. programa en DMP de Geopolítica y ahora, en un ratito, a las 11 de Europa, esta es hora europea, está acompañando a Adrián Zelaya. Pues sí. Y como decía Bruno, hacernos el favor, también suscribiros en DMP, porque estamos creciendo mucho en las visualizaciones entre los dos canales, crecemos mucho, pero claro, si os quedáis todos en Demoliendo y no nos dais like en DMP, nos quedamos ahí como frenados, ¿no? Y interesa crecer en suscriptores para que el algoritmo, como dice Fernando Moragón, no nos persiga. Sí, el algoritmo que ya nos tiene un Filadísimos. poco ahí hackeado. Cada vez que Sí. hablamos de Uy, Israel o algo por el aparte hoy hablamos estilo. de Israel, ya la liamos, hoy no nos ve nadie. Sí, sí, sí. Hoy ahí me preguntaban por el canal, por mi canal de YouTube, que es un canal que recién estoy empezando. Ahí lo pongo al link en los comentarios del chat. Y bueno, gente, nos vamos viendo para el próximo programa, Santiago. Pronto vamos a tener una entrevista. No creo que la Bien. semana que viene, voy a intentar planificarla para la otra. Me gustaría a mí hablar de Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, y de Sí. todo lo que está pasando en el Sahel, todo lo que está pasando en África, este gran movimiento panafricanista de países que están rediscutiendo sus contratos mineros, sus contratos energéticos y dándole una patada en el traste, en el culo a Francia. Me gustaría, voy a buscar un experto para hablar de ese tema. Me encantaría. Un detalle importante,
en la celebración del 9 de mayo, de la victoria soviética sobre los nazis, Traoré estaba muy cerca siempre, lo pusieron en el protocolo, todos sabemos que la gente que se pone cerca de Putin, por ejemplo, tiene más importancia que los que quedan al fondo Mm, del escenario, indudablemente. Y Traoré sale en casi todas las fotos muy cerca, muy delante. En el Soldado Desconocido, por ejemplo, la ceremonia del Soldado Desconocido sale justo detrás de Putin y de Lukashenko. mm. Sí, sí, Ah, hoy el Financial Times tuvo un reportaje criticándolo, explicando un poco el fenómeno, porque se está convirtiendo en un líder africano como sería en su momento Nasser, Hugo Chávez, un líder continental, y también hablando de los vínculos que tendría supuestamente con Wagner, el grupo, la contratista privada rusa, pero a ver, la popularidad del tipo este no es porque sea apoyado por los rusos, evidentemente está tocando una fibra ahí claro, nacionalista, soberanista, y, es- que, y que está estaba ahí, arrastrando a otros países. sí, está, eso es lo que más me llama la atención, que esos tres países, Níger, Burkina Faso Mali, ¿no? y Mali, en poco tiempo ya han establecido una serie de alianzas y de concreciones de alianza muy rápida que a otros, por lo menos en el proceso de América Latina, cuando fue la época progresista, tardó mucho en que pasaran cosas como Ujú. unión de monedas, unión bancaria, unión con el tema de los papeles, y están Defensa, arrastrando otros países en defensa. Incluso un país como Chad, hubo ayer, creo, una ceremonia para reivindicar a Tomás Sankara, el líder asesinado en los 80 de Burkina Faso, donde fue representante de Chad, que también es un gran país, de Senegal también, donde hay un gobierno soberanista antifrancés. Es muy interesante lo que está pasando. Yo sí, sí. realmente acá digo, no sé tanto del tema, así que voy a buscar un experto para hablar de esto. En África es muy difícil. Como no sea alguien que está muy metido ahí, muy puesto, es muy, muy difícil. Sí, Es sí. muy enrevesado, como dejamos los Eh, colonizadores aquello. claro, exactamente. Bueno, Santiago, Hay que irse, ¿eh? Fuera de aquí, con este a la anuncio a calle. futuro nos quedamos acá. Hoy podemos decir, hay programas que son un poquito mejores que los otros. Este es de los mejores que hemos hecho. La Sí, verdad, sí, entretenido, muy divertido. muy entretenido. Un saludo a todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Chao.